Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles en esta nueva oportunidad. Vamos a hablar acerca del proyecto. ¿Qué es un proyecto y qué tipos de proyectos podemos conocer? Dentro de esto podemos encontrar que los proyectos viene del latín proyecto y podría definirse como un proyecto el conjunto de actividades que desarrolla una persona o una entidad para alcanzar un determinado objetivo. Un proyecto es una planificación que consiste en un conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas. La razón de un proyecto es alcanzar los objetivos específicos dentro de los límites que puede ponerle el presupuesto. Dentro de también esto están las calidades establecidas previamente y un lapso de tiempo previamente definido. Para conocer tradicionalmente el concepto del proyecto, es un esfuerzo planificado, temporal y único realizado para crear productos o servicios únicos que agreguen un valor o provoquen un cambio beneficioso. Esto pues obviamente en contraste con la forma más tradicional de trabajar, que es con base en procesos. Generalmente los proyectos se definen por fechas de inicio y por fechas de fin, aunque en la mayoría de los casos cuando estamos en la búsqueda de beneficios económicos, normalmente estos tienen fecha de inicio pero no una fecha de fin establecido. Es decir, porque tienen una continuidad en el tiempo y ese proyecto va a finalizar hasta que ya no sea rentable o hasta cuando el proyecto ya no pueda seguir más. Características del proyecto. La capacidad de prestar un servicio es también un ejemplo de un proyecto. Las funciones del negocio que respaldan la producción o la distribución son características del proyecto. Un resultado como particularmente podemos hablar son salidas de información, documentos. En un proyecto de investigación, por ejemplo, se obtienen conocimientos que pueden usarse para determinar si existe o no una tendencia o si un nuevo proceso va a beneficiar a la sociedad. Las características de los proyectos pueden ser muchas, no solamente podemos evidenciarlas con un producto o con un servicio, también pueden ser cosas como información, o sea, cosas intangibles que tal vez no las vamos a evidenciar físicamente, pero sí nos nutren con el conocimiento. Cada proyecto es singular y cada uno de ellos tiene características diferentes uno del otro. Aunque en teoría se estén planteando los mismos proyectos, cada uno de ellos tiene diferencias. Por ejemplo, si hablamos de construir edificios, cada uno de ellos va a tener una idea de construcción y posiblemente sean para el mismo fin, que sean oficinas administrativas. Pero cada uno de ellos tiene diferentes espacios, diferentes propietarios, diferentes diseños, diferentes ubicaciones, diferentes contratistas, y eso hace que cada proyecto que se ha desarrollado sea diferente y tenga características únicas. Eso es lo que buscamos nosotros con los proyectos empresariales, que cada uno de ustedes pueda impregnarle a sus proyectos su estilo, su forma de pensar, su forma de actuar, su innovación, y que esto pueda darse a relucir a la hora de presentar el proyecto. Hay muchos tipos de proyectos, existen múltiples tipos de proyectos, pero los que más que todo se conocen son aquellos que producen beneficios económicos y aquellos que producen un beneficio social sin ánimo de lucrarse. El proyecto productivo, que es en el que nos estamos enfocando nosotros, son proyectos que buscan generar rentabilidad económica y obtener ganancias, es decir, efectivo, dinero. Los promotores de estos proyectos suelen ser las empresas o también los individuos, como en el caso de nosotros, que estamos interesados por alcanzar beneficios económicos para distintos fines. Eso es a discreción de cada uno. Pero también existen proyectos que son de beneficio público o de beneficio social. Son proyectos que buscan alcanzar un impacto sobre la calidad de vida de la población, los cuales no necesariamente se van a expresar en beneficios económicos, es decir, en dinero, pero se logra el beneficio social, se logra el impacto social, el cambio en la sociedad, y eso es lo que se busca. Los promotores de estos proyectos suelen ser el Estado, los organismos multilaterales, las ONG y también aquellas empresas que dentro de sus políticas de responsabilidad social está el incluir el beneficio para la sociedad a la cual ellos pertenecen. Basándose en los contenidos de los proyectos, existe un grupo bastante grande y bastante diferente de proyectos, como por ejemplo proyectos de construcción pública o proyectos de construcción privada, proyectos de innovación informática, proyectos empresariales, proyectos de desarrollo de productos y de servicios, que es donde nosotros nos estamos enfocando,
De acuerdo a la organización, puede ser en una empresa, interna de la empresa, de departamentos de la empresa, de unidades cruzadas entre la empresa, o pueden ser proyectos externos, que vamos a hablar ya entonces de la imagen corporativa de la organización. También hay proyectos que pueden basarse en la complejidad, que pueden ser simples, complejos, técnicos, proyectos científicos, proyectos de vida, proyectos escolares, proyectos manufactureros y proyectos integradores sociales. Es decir, vemos que hay una gran variedad. La idea del proyecto, obviamente, para verlo en fases bastante claras, consiste en establecer, ¿verdad?, la necesidad o la oportunidad. Eso lo hemos visto a lo largo de las cátedras, que hemos reconocido, ¿verdad?, que cuando existe la oportunidad de lanzar un producto o un servicio y reconocer la necesidad en el mercado, podemos lanzar ideas de proyectos empresariales, es decir, con beneficios económicos. A partir de eso se diseña, ¿verdad?, el proyecto, se genera una idea de proyecto y que puede iniciarse debido a algunas de esas razones. El diseño, como por ejemplo, etapa del proyecto, que se valoran las opciones tácticas, las estrategias, que eso lo viene a relucir el estudio de mercado que se va a realizar. Siguiendo eso como patrón, ¿verdad?, se siguen los indicadores principales, siempre en la búsqueda de los objetivos que queremos lograr. En esa etapa se produce la aprobación del proyecto, que es cuando ustedes ya realizan la investigación de mercado, el estudio de mercado. Nos dice entonces si la idea del proyecto va a funcionar o no va a funcionar. Entonces hacemos esa revisión del perfil, vemos los estudios de prefactibilidad, que eso es hablar financieramente, que eso lo vamos a aprender más adelante, y vamos a verificar si es factible o no lanzar nuestra idea de proyecto empresarial. De ahí, cuando ya tenemos el visto bueno, vamos a pasar a la ejecución, es decir, a realizarlo, a ponerlo en práctica. Vamos a echar a andar nuestro proyecto y es la presentación que vamos a tener al final para poder evidenciar que hemos desarrollado correctamente nuestro proyecto empresarial. Pero una vez realizado todavía o mostrado, para poner las ideas claras, todavía viene una evaluación, es decir, es la etapa final, porque de ahí vamos a poder revisar nosotros si está correcto o no está correcto, si le falta algo, si no le falta. De acuerdo a eso vamos a obtener información importante, valoraciones pertinentes sobre lo que se planeó y lo que se ejecutó, sobre lo que se está haciendo y sobre lo que se va a hacer, así como los resultados, que en consideraciones siempre tienen que ir encaminados al logro de los objetivos planteados. Con esto podemos hablar y resumidas cuentas, decir que el proyecto como tal tiene muchas variables, hay muchas formas de elaborar proyectos, que no solamente está el proyecto empresarial de forma económica, hay múltiples ideas de proyectos empresariales, pero que depende de muchos factores y depende del objetivo que nosotros nos hemos trazado. Beneficios económicos o beneficios sociales, fin público o fin económico privado. Eso es lo que ha determinado casi siempre la idea de los proyectos. De ahí que cada una de las cosas que podemos realizar, ya sea en pro, en beneficio económico mío o en beneficio social, casi siempre van a ser proyectos empresariales. Unos obviamente van a tener un inicio y van a tener un fin, y otros van, como la idea que nosotros tenemos, de tener una fecha de inicio pero no una fecha de finalización, sino una fecha de continuidad que a la larga nos permita tener un beneficio económico. Eso es lo que tenía para ustedes en este día. Espero que podamos seguir aprendiendo más de los proyectos empresariales y nos vemos en la próxima. Cuídense. Un gusto.